Desde lo más profundo de nuestra fe, estamos llamados a llevar el Evangelio de amor y la redención de la humanidad, sumándonos al magisterio de la Santa Iglesia Católica, el poder amar como el Padre nos ama, y demostrándonos que si lo hacemos por amor y confiamos plenamente en su poder, obtendremos victoria. De esta manera, compartimos diariamente el trabajo que el Señor y nuestra Virgen María nos ha encomendado: evangelizar a las naciones con la buena nueva que forma parte de nuestras propias vidas. Apostolado Católico Familiar Hechos en Guatemala, Centroamérica, presenta Hechos, no Palabras, por un camino de santidad. El podcast, contenido semanal para nuestro crecimiento personal y el de nuestra familia. Bienvenidos. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre cómo Jesús puede restaurar los corazones rotos. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos han roto el corazón? ¿Alguna pareja, algún mal amor, padre, madre, algún familiar, algún maestro, algún jefe, algún sacerdote, algún servidor de comunidad? Todos, lamentable o afortunadamente, hemos sido víctimas de corazones rotos. Y hoy queremos compartirle la buena nueva, cómo Jesús puede restaurar nuestros corazones. Hay una historia que estaba justo leyendo hoy en la mañana y por eso, hoy quería compartirles de forma espontánea el mensaje para esta noche, que está precisamente en San Lucas. Y es la historia, San Lucas capítulo 7, versículo 12. La historia se la voy a compartir, lo que está en la Sagrada Escritura. Cuando se acercaba a las puertas del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. Palabra del Señor. Jesús observa esta situación. Se acerca a las puertas del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda. Es decir, esta dama ya había pasado por algún dolor y fue el dolor de la muerte de su pareja, porque es una viuda. Para que ustedes tengan más o menos la idea del contexto de la situación tan delicada de esta mujer, que en el tiempo de Jesús, y lo podemos ver en otras historias bíblicas, precisamente aquí en San Lucas, por ejemplo, la viuda de las dos palomas, podemos observar cómo el ser viuda es una circunstancia tan difícil porque es una persona que es apartada, es una persona que es minimizada, es una persona que no tiene la aprobación de la sociedad. Hoy en día las damas viudas, por ejemplo, hasta algunas instituciones colaboran financieramente con personas viudas. Alguien que ha perdido a su esposo, por ejemplo, en el instituto, en el Seguro Social, se les da cierta cantidad de dinero. En el caso de algunas damas que han perdido a sus esposos, o algunos caballeros que han perdido a sus esposas, pues tienen ciertos beneficios. En la época de Jesús no. Y entonces podemos nosotros encontrar la esencia de este pasaje bíblico en San Lucas, del dolor inmenso que aquella mujer había pasado y que ahora no solamente ha perdido a su esposo, sino la palabra nos dice, ha perdido a su hijo único. Es decir, aquella mujer en ese momento se queda totalmente sola. Ni siquiera lo que le sucede a Ruth, por ejemplo, ¿no? Y a Noemí, que Ruth se queda con Noemí, su suegra. Cuando el esposo de Ruth fallece, acá no. La mujer se queda totalmente sola. Y algo sumamente interesante. Dice que la acompañaba mucha gente del pueblo. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. La acompañaba el pueblo. Sabemos que en el momento que se entierra aquel hijo, aquella mujer pues se va a quedar sola, el pueblo va a regresar a sus actividades cotidianas, va a regresar a sus hogares, va a regresar a sus casas, y aquella mujer en ese momento tendrá que regresar, si tiene hogar, a su hogar, y va a estar completamente sola. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido solos? Se han sentido solas, mis queridas hermanas. Se han sentido abandonadas. Se han sentido sin el respaldo y con la necesidad de un abrazo y no han tenido ese abrazo. Durante la pandemia hemos escuchado tantas oraciones y tantas frases dolorosas. Por ejemplo, frases de me quedé sin trabajo y no tengo ni siquiera para pagar el alquiler a fin de mes. O de repente frases como le entregué mi vida, casi mi vida entera a la empresa y no le importó. Me movieron del área o me quitaron sueldo o decidieron sacarme de la empresa y no me dieron las prestaciones que eran correctas.
Personas que en este momento se sienten igual que aquella viuda que está en San Lucas capítulo 7 versículo 12, porque literalmente se quedaron solas. Perdieron debido a esta enfermedad, a este virus, algún hijo, algún esposo, alguna esposa, algún padre. ¿Cuántas personas debido a la pandemia han tenido que separarse de sus familiares? Personas que llevan meses sin ver a sus hijos, sin ver a sus abuelos. Y esos mismos sentimientos son los sentimientos que pasaron por el corazoncito de aquella viuda. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido abandonados y que no encontramos una luz al final del camino? Que buscamos, que oramos, tratamos de pedirle al Señor e incluso a las personas que están alrededor, ya sean familiares o hermanos que están en las comunidades y apostolados y a través de los WhatsApp están allí contactándose y de repente uno trata de expresarse, le dice: hermano, la verdad me siento muy mal, mire dónde he terminado, a dónde he parado. Cuando me estaba dando el abrazo el 31 de diciembre jamás me imaginé que mi año se iba a convertir, se iba a transformar, se iba a trasladar, se iba a mostrar, se iba a poner de la manera como lo estoy viviendo. Jamás me lo imaginé. Míreme cómo estoy, sin empleo, mi esposa murió, mis padres fallecieron, tenía un proyecto muy importante, había emprendido mi negocio, invertí todo el tiempo de mi trabajo, el dinero que me dieron durante tantos años de esfuerzo, lo invertí en este negocio y se echó a perder por esta situación. Ese momento en que tratamos de sintonizar el mensaje de Dios, tratamos de conectarnos con Dios, pero como cuando queremos poner la antenita para ver el fútbol del domingo, la antena no logra conectarse. Tratemos de imaginarnos qué sucedería si en este momento usted tiene la fortuna de conectarse o de estar platicando con el mismísimo José que está en el primer libro de la Sagrada Escritura, en el Génesis. A José lo entregaron los hermanos, se lo llevaron preso, tuvo que sufrir hambre, tuvo que sufrir frío, tuvo que sufrir vejámenes, tuvo que sufrir dolor, tuvo que sufrir, lo violentaron física, emocional y no digamos espiritualmente. Logra salir de esa situación, más o menos se gana la confianza del faraón y cuando la situación está por arreglarse, de repente la esposa de aquel hombre empieza a seducirlo. José, tomado, aferrado, agarrado de sus valores y principios morales, obviamente decide bloquearla, decide alejarla. Y eso, por supuesto, enoja muchísimo a aquella mujer y le miente a su esposo y es llevado a la cárcel. En la cárcel pasa hambre, pasa dolor, hay incertidumbre, hay amenazas de muerte. Es decir, lo que bien decimos en Guatemala, de una salimos para otra. Yo sé que José exactamente lo mismo que le estoy compartiendo, pero con mayor detalle se lo compartiría. Sin embargo, también la palabra nos dice que encuentra dos personajes. Dios envía dos personajes, el copero, el panadero, para que sean quienes logren llevar el mensaje de nuevo a Faraón y pueda salir de este lugar. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido que el camino no nos está llevando a ningún lado y al contrario, pensamos que damos un paso hacia adelante y 5 para atrás? ¿Cuántas veces ha pasado esta difícil situación por nuestras vidas? La palabra en Romanos 8:28 dice que todo lo que obra para los hijos de Dios obra para bien. Pero ¿cuántos de nosotros lo creemos? En medio de las dificultades, de la incertidumbre, del dolor, de la agonía, de la desaveniencia, del tropiezo, podemos conocer, y hay tantos versículos, promesa en la Sagrada Escritura, pero cuando estamos sufriendo, parece que esa antenita no lo logramos conectar. Sin embargo, esta noche estoy acá no por una casualidad, sino lo que a mí me gusta llamarle una diosidad. Probablemente estás viendo este mensaje por casualidad o te ha llegado alguna invitación y estás pasando por alguna situación difícil, por alguna situación complicada, por alguna situación de dolor. Acá a la fanpage, de hecho, nos envían tanta solicitud de oración diariamente, donde nos cuentan de enfermedades, personas que han perdido el empleo. Por ejemplo, hoy un hermano nos escribía que ayer le chocaron su carro y el seguro no le quiere cubrir y él está muy angustiado y pedía oración. También a través del WhatsApp esta tarde nos decían de un hermano que tiene una bacteria, ha estado en tratamiento
y no logra salir de esta situación. Al contrario, cuando debería de haber mejoría, cuando los doctores no se explican por qué este hermano no logra empezar a mejorar, al contrario, pasa todo lo contrario, está empeorando. Y ya lleva muchos días en el hospital y piden oración. Tenemos una hermana a través del Instagram, Apostolado Hechos, que la semana pasada nos escribía. Ella incluso había asistido a algunos desayunos del apostolado y nos dice que está muy preocupada porque siente que la depresión de su hijo no solamente está corrompiendo el corazón de su hijo, sino también su corazón y el corazón de su familia. El niño se deprimió demasiado, es un joven universitario y que ella cree que anda en drogas, y entonces la relación familiar se ha empezado a quebrantar de tal manera que está a punto del divorcio. Si José el patriarca viviera hoy, podría decirnos que sus hermanos lo quisieron matar, pero él, por la gloria y gracia de Dios y por el amor profundo que le tuvo, salió adelante. Y es ese mismo amor que vengo a predicarte esta noche. Y el mismo amor y la misma compasión que Dios tuvo por mí y que también tiene por ti. Lo que sucede es que hay un factor dentro de la ecuación que difícilmente podemos nosotros poner dentro de la ecuación. Cuando hay dolor, difícilmente decimos, ay, esta ecuación va a estar muy buena y este elemento va a ayudarme a dar resultados positivos, y es la fe. Cuando uno está metido en una situación de conflicto, de dolor, hermano, solamente personas verdaderamente fortalecidas, que es lo que deberíamos de hacer, logran sacar de su corazón lo que les está destruyendo y dicen, bueno, voy a sacar esto y el espacio que se ha quedado ahí, voy a meterle amor, voy a meterle fe y voy a cerrar mi corazón. Pero nosotros, ¿qué hacemos con esa medio fe? Tratamos de sacar el dolor, sacar la tristeza, sacar la depresión, sacar el odio, sacar la mentira, sacar el orgullo, sacar todo eso que no nos permite construir, pero no tenemos la fortaleza de sacarlo completamente, y entonces lo empezamos a sacar por partes. Como cuando uno quiere hacer carne asada y no hay peor cosa que lleva sus pedacitos de carne asada del supermercado, carísimos, porque ahora está carísima la carne, lo saca uno del paquetito y resulta que uno, como ven en los programas de cocina, uno quiere poner el pedazo completo de carne y cuando uno lo saca se le desparrama. Y un pedazo por acá y un pedazo por allá, y a la hora de sacar el filete y presentarlo en el plato ya no se mira rico, ya no se mira como en la televisión. Y eso nos pasa en el corazón, no logramos sacar todo lo hacemos a medias. Y entonces resulta que ni sacamos bien el dolor y dejamos el corazón abierto. Y recordemos que a través de las heridas del corazón respira el enemigo. Probablemente este no ha sido un buen año para ti. O probablemente llevas una cantidad de años que no han sido buenos para ti. Probablemente. O meses, o días, o semanas, yo no lo sé. El Señor lo sabe. Pero quiero decirte algo maravilloso que está justo en el Salmo 55. Te voy a pedir que vayas con tu Sagrada Escritura, con tu Biblia, al Salmo 55, 22. Y es algo precioso. Y es una promesa maravillosa. De hecho, quiero leerte el Salmo completito, contarte la historia del Salmo. Hay momentos en que incluso llegamos a desistir tanto de esa fe que nos comparten, que empezamos a dudar y nos sentimos mal. Pero esta noche vengo a decirte que no tienes por qué sentirte mal por haber dudado. Jesús dudó. En sus 40 días de desierto dudó en algún momento. Y ese es el cristianismo. Si existiera una fe fundamentalista, dejaría de ser cristianismo y sería algo fundamentalista. El cristianismo no es fundamentalista. Hay otras religiones que lo son, pero el cristianismo no. Jesús dudó. Tú seguramente has dudado. Yo también he dudado. Los musulmanes son fundamentalistas. Nosotros no lo somos. El Salmo 55 dice: escucha, oh Dios, mi oración, no te retraigas a mi súplica. Hazme caso, respóndeme. Me trastorna la ansiedad. Gimo ante la voz del enemigo, bajo el abucheo del malvado. Vierten falsedades sobre mí y me hostigan con saña. ¿Cuántas veces hemos sentido que hay personas que nos hacen tanto daño, que sentimos que se sienten orgullosas, contentas, felices porque nos está yendo mal, porque nos quedamos sin empleo, porque se nos murió algún familiar? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? El salmista lo sabía. Ha experimentado exactamente lo mismo que tú. De hecho, el salmista le dice: dentro de mí se agita mi corazón y me asaltan pavores de muerte.
Miedo y temblor me invaden, un escalofrío me atenaza. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esos escalofríos de miedo, de temor, de pavor, que no encontramos una solución? Me recuerdo de un sacerdote, el padre Pedraz, que tenía en una de sus homilías, un día miércoles, dijo algo interesante que me llenó de muchísima alegría. En ese momento me pareció muy curioso y es triste la historia. Él, que en paz descanse, tuvo que vivir ese momento difícil de la España, de la época de Franco. Y entonces no había empleo, muy similar a lo que estamos viviendo ahora. De hecho, casi en la misma época, la famosa gripe española. No había empleo, no había alimentación, no había nada. Y entonces dice el padre Pedraz, y nos tocó comer a la carta. Y en ese momento me salté de admiración y dije que pues qué bueno, ¿no? Había oportunidad de comer a la carta en algún restaurante, en algún hotel. Y rápidamente él responde, comíamos a la carta. Un día ponían las cartas, quien sacaba la carta ganadora comía y quien no, el resto miraba. Porque no había comida, no había alimento y me carcajeé yo por dentro. Pero es increíble cómo cuando nosotros le clamamos al Señor y empezamos a llenarnos de esa confianza, sabemos que Él nos va a proveer. Dios es la providencia divina. Y este es un caso. No sé cuántos días pasaron sin comer. Y por supuesto que en algún momento se perdió la fe, pero siguieron adelante. Y qué bonito, porque en esa oportunidad muchos, 60, 70 años después lo contó como una anécdota simpática. A mí me llenó de alegría, me dio risa. ¿Y por qué te comparto esto? Porque sé que por la situación dolorosa que estás pasando el día de mañana vas a poder ver hacia atrás y te vas a percatar y va a ser primero un testimonio de cómo Dios estuvo respaldando tu vida. Segundo, va a ser una anécdota simpática. Posiblemente el dolor en este momento, la incertidumbre, la incoherencia de la situación no te permite ver con dicha lo que estás viviendo. Pero el día de mañana sí va a suceder, porque nada es para siempre. Incluso el hielo que se presenta tan sólido termina deshaciéndose. No puede haber sufrimiento que dure 100 años. Nada es para siempre. De hecho, el salmista lo decía acá. Soy testigo de violencia y altercado en la ciudad que rondan de día y de noche en torno a las murallas. Falsedad y mentira hay dentro. Y quiero yo quedarme en esto. Me gustó tanto el salmo porque es la promesa de Dios hacia el salmista. Pero me gustó porque cuántos de nosotros, debido a la violencia, debido a los altercados, debido a las falsedades, debido a las mentiras, vivimos con un corazón difícil de perdonar. No logramos perdonar. ¿Y sabe cuál es el problema de tener un corazón que no logra perdonar? Que no es un corazón feliz. Y hay tanto rencor y tanto odio que no hay espacio en ese corazón para recibir la gracia de Dios. Todos somos víctimas de la falta del perdón. Yo soy víctima de la falta del perdón y han habido situaciones este año que me obligan a perdonar y me cuesta un montón y no logro perdonar y soy infeliz debido a esa situación. Eso sí, no pierdo la fe y todos los días le digo, Señor, hazme dócil, hazme instrumento de tu paz. Un joven ya no podía más con sus problemas. Cayó de rodillas rezando. Señor, no puedo seguir, mi cruz es demasiado pesada. El Señor, como siempre, acudió y le contestó, Hijo mío, si no puedes llevar el peso de tu cruz, guárdala dentro de esa habitación. Después abre esa otra puerta y escoge la cruz que tú quieras. El joven suspiró aliviado. Gracias, Señor, dijo, e hizo lo que le había dicho. Al entrar vio muchas cruces, algunas tan grandes que no les podía ver la parte de arriba. Después vio una pequeña cruz apoyada en un extremo de la pared. Señor, susurró, quisiera esa que está allá, dijo señalándola. Y el Señor contestó, Hijo mío, esa es la cruz que acabas de dejar. Cuando los problemas de la vida nos parecen abrumadores, siempre es útil mirar a nuestro alrededor y ver las cosas con las que se enfrentan los demás. Verás que debes considerarte más afortunado de lo que te imaginas. Cualquiera que sea tu cruz, cualquiera que sea tu dolor, siempre brillará el sol después de la lluvia. Me viene a la mente la historia de esta viuda, que quiero concluirle la historia de esta mujer que está en San Lucas capítulo 7 versículo 12. Uno de los libros sinópticos, de los evangelios sinópticos. Voy a regresar a San Lucas capítulo 7 versículo 12. Y entonces esta pobre mujer se había quedado viuda y lamentablemente su hijo único murió. Jesús se compadece de ella y le dice no llores. Luego acercándose tocó el féretro
Y los que lo llevaban se pararon. Dijo Jesús: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. Hoy el Señor hace énfasis en estas palabras que se las dijo a este joven que ya había fallecido, y te las dice a ti que has fallecido posiblemente en alma, en espíritu, en corazón, en esperanza. ¿Cuántos de nosotros estamos vivos pero con el corazón muerto? ¿Cuántos de nosotros sobrevivimos pero con el alma quebrada, partida y muerta? No es lo mismo levantarse y darle gracias a Dios que despertar, levantarnos como chuchitos y hacer todos los días exactamente lo mismo. Hoy el Señor te dice: levántate. Así como le dijo también el Señor, que está en San Marcos, a la hija de Jairo: Talita cum, levántate. Hoy el Señor te dice: Talita cum, levántate. Pero el Señor nos ama tanto que incluso mete sus dedos sobre nuestros oídos para que le escuchemos. Así como el pasaje bíblico donde Jesús le da el don de escuchar a aquel hombre sordo y el don de hablar a aquel hombre mudo, y dice: Éfeta, ábrete cielo. El Señor también nos ama tanto que Él está dispuesto y abre los cielos por nosotros para poder recibir esa compasión. Porque el Señor nos ve desde lo alto, como está en el Salmo 135. Él siempre nos observa, Él siempre está con nosotros, nos respalda. Sin embargo, también se me viene a la mente aquel famoso versículo en el quinto libro de la Biblia, el sexto libro de la Biblia, Josué capítulo 1, versículo 9, te mando a que seas valiente. También tenemos que ser valientes, mis queridos hermanos y hermanas. Posiblemente te sientes como la viuda de San Lucas capítulo 7, versículo 12, pero el Señor te va a sustentar, porque no deja jamás al caído abandonado. Y hay una parte bonita en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7. Poner las preocupaciones, desdichas y ansiedades en las manos del Señor. Esta noche te invito a que pongas tus preocupaciones en las manos de nuestro Señor. En las manos de nadie más. No en las manos del abogado, no en las manos de tu pareja, no en las manos del psicólogo. No, en las manos de Dios. Te invito a que lo hagas. Que el Señor te bendiga, que lo que estés pasando, si es muy doloroso, el día de mañana sea de testimonio. Recordemos que no podemos llevar una vida en cristiandad si no tenemos una vida en testimonio, dice la carta de Santiago en el capítulo 3. Me tocó tanto el salmo de esta noche, y les voy a contar brevemente antes de despedirme una historia que la conté hoy en la mañana. De hecho, se las compartí a los hermanos en el grupo. Y es la historia de un profesor que empieza a realizar las multiplicaciones en aquel pizarrón, y empezó con la tabla del 9, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27 y así sucesivamente. Un día un profesor escribió así en la pizarra: 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36 y así sucesivamente. 9 por 9, 81, 9 por 10, 91. En la sala se hicieron muchas burlas porque el profesor se había equivocado. 9 por 10, 91, siendo que la respuesta correcta es 90. Toda la clase se burló de él. Entonces esperó que todos se callaran y solamente después dijo: así es como eres visto en el mundo. Yo me equivoqué a propósito para mostrarles cómo el mundo se comporta ante algún error tuyo. Ninguno de ustedes me felicitó por haber acertado 9 veces. Ninguno que te haya visto haciendo lo correcto te elogió por esto. No. Pero todas las personas te ridiculizaron, humillaron y se burlaron de ti porque te equivocaste solamente una vez. Así es en la vida. Debemos aprender a valorar a las personas por sus aciertos. Hay personas que hacen lo correcto mucho más de lo que se equivocan y acaban siendo juzgadas solamente por un error y no son valoradas por los otros 9 aciertos. Esto sirve para todos nosotros: más elogios y menos críticas, más amor y cariño y menos odio y crueldad. Aprendamos a valorarnos unos a otros en vez de destruirnos los unos a otros. Esta es una buena herramienta para hacer conciencia en este día. Del árbol caído todo mundo quiere hacer leña, menos alguien, y es nuestro amado Jesús. Como decía Marden, nada es imposible hasta que no se compruebe que lo es, y aún entonces puede ser que solo sea imposible en ese momento. Y dígale siempre al desánimo: yo soy hijo de Dios, por lo tanto no nací para el fracaso, sino nací
para ser consagrado y órele mucho. Pida la intercesión a nuestra Virgencita María para que le ayude. La Virgen María puede y quiere defendernos de muchos males y pecados. Y recuerde lo que está en el Salmo 49 también. Invócame en día del peligro y yo te voy a librar y tú darás la gloria. Dios le bendiga a su amigo y servidor, el predicador católico Juan Pablo Mata del Apostolado Católico Familiar Hechos. Le quiero contar que todos los días tenemos el rezo de la coronía a las 3 de la tarde. Apostolado Católico Familiar Hechos a través del Facebook, Apostolado Hechos a través del Instagram, nuestra página web apostoladohechos.org con enseñanzas, con noticias de nuestra Santa Iglesia Católica tanto en Guatemala como a nivel internacional. Búsquenos a través de Google Play como Apostolado Católico Hechos. Dios le bendiga. Este ha sido un podcast más de Apostolado Católico Familiar Hechos. Si desea más información sobre nuestro magisterio, puede usted buscarnos en internet a través de apostoladohechos.org. Que Dios le bendiga.